Seguimos conversando con el doctor Jesús Macei, politólogo, además con una larga experiencia, fue diplomático venezolano en Brasil. Brasil, ¿cómo lo ves con esta actividad tan importante de Lula? En el caso de los BRICS se ha convertido en el dirigente más fundamental y particularmente una democracia que siendo de izquierda convive con todos los partidos políticos y acepta todos los sistemas electorales. Además quiere ayudar a resolver problemas en otras partes del mundo. Bueno, Brasil está inmerso en realizar en octubre sus elecciones regionales, ¿no? Muy importantes de carácter municipal, donde hay una tendencia que posiblemente, por ejemplo, lo que es el PT gane en el noreste y en el noroeste, Es el pero en el partido de sur, Lula. el partido de Lula, y en el sur ganen los partidos vinculados al centro político o al Partido Liberal que está vinculado a Bolsonaro. Entonces ahorita están justamente en la dinámica de escoger quiénes van a ser los diversos candidatos. Y bueno, esto va a perfilar un poco lo que va a ser la elección presidencial, porque el año que viene ya Lula en enero cumple 2 años, el Ecuador de su cuatrienio, ¿no? Entonces, va a ser muy interesante porque aquí se van a perfilar las opciones políticas, porque todavía Lula en lo particular no ha definido si va a aspirar a la reelección o se va a escoger un candidato mucho más joven, que el que suena más allí en los corrillos políticos brasileños es Fernando Haddad, el actual ministro de Hacienda. Y en el Partido Liberal, el que tiene una gran opción es el gobernador de Sao Paulo, que es Tarcísio de Freitas, ¿no? Que es el que aparentemente tiene más ¿Qué pasó fuerza. con la democracia cristiana brasileña, que era una fuerza importante con Franco Montoro antiguamente? Sí, eso prácticamente vive en Sao Paulo, pero es un partido muy pequeño. Ya Franco Montoro falleció, que fue el gran líder de ese partido demócrata cristiano, gran amigo del presidente Herrera y del presidente Rafael Caldera. Yo tuve el honor de conocerlo en mi estancia en Brasil hace más de 28 años. Y entonces no hay un liderazgo que pueda, vamos a decirlo así, Aglutina. crecer de nuevo, hacer crecer de nuevo un movimiento demócrata cristiano. El espectro político brasileño se puede decir que está en 3 toletes, ¿no? El tolete que representa el PT y todos los partidos que están alrededor de él, que van desde la izquierda radical al centro izquierda, el PL, que es el Partido Liberal, que son los partidos que están alrededor de la derecha más ortodoxa brasileña, y el centro político, que lo representan partidos políticos como el Movimiento Democrático Brasileño, el antiguo PMDB, los restos que quedan del gran partido que fue el Partido Socialdemócrata Brasileño, que fue el partido de Fernando Enrique Cardoso, hoy muy disminuido política y electoralmente. Entonces, esos son quizás los 3 espectros políticos más importantes de Brasil, que vamos a ver cómo se configuran, y eso es lo que va a dar las alianzas para las elecciones, que ya el año que viene ya van a empezar a calentar motores los precandidatos presidenciales, Ahora, ¿no? uno de los temas que siempre en América Latina preocupa es los debates de las fronteras, la definición de los límites. ¿Cómo fue la historia de esa división de límites entre Venezuela y Brasil? Bueno, fue una delimitación que empezó desde el siglo XIX, mediados del siglo XIX, y culminó satisfactoriamente en 1973, cuando se terminó de delimitar la frontera terrestre y esas cosas de la historia. Venezuela, en esa densificación de la frontera y en la redemarcación que se hizo, Venezuela ganó 4.000 kilómetros cuadrados. Venezuela hoy es un país que mide 916.000 y tantos kilómetros cuadrados. Bueno, eso fue en el primer gobierno del doctor Caldera que se logró esa victoria, tanto desde el punto de vista de política internacional como desde el punto de vista fronterizo. Y después no ha habido ningún tipo de incidente fronterizo,
Solamente en los años 90, a principios de los 90, el problema que hubo con la minería ilegal y con los garimpeiros, problema que gracias a Dios se ha solucionado, pero hoy en la frontera es una frontera muy viva porque ahí pasa comercio, pasa turismo, hay migración legal, migración ilegal, hay también contrabando. Entonces, los dos países están tratando de cooperar en justamente controlar esos 4 problemas que son los temas que rodean la agenda bilateral en materia fronteriza entre Venezuela y Brasil, ¿no? Finalmente, hay un problema que preocupa a la comunidad internacional, que es el posible conflicto entre Irán e Israel. Hay, según Irán, una violación del espacio y un asesinato de un líder de Hamas en Irán. Quiere responder contra Israel y Israel amenaza también con atacar a Irán. De un conflicto local puede ser un conflicto regional y mundial. Bueno, ese ataque israelí que mató el líder político de Hamas sucedió hace ya casi 2 semanas. Irán todavía no ha respondido. Yo creo que está esperando el factor sorpresa, pero los israelitas, el Estado de Israel está ya preparado, no solamente militarmente, sino psicológicamente, para el ataque que vaya a plantear. Entonces no va a haber una sorpresa, sino la inteligencia israelí ya aprecia adecuadamente cuándo va a ser ese ataque, entonces no los va a agarrar, como se dice, con los brazos bajos, ¿no? Y yo creo que los iraníes también no han atacado porque están tratando de medir ellos la respuesta que pueda dar Israel, porque no olvidemos que el ejército de Israel es el más importante de la región del Medio Oriente, tanto desde el punto de vista de efectivo como de la capacidad tecnológica y militar que tiene el ejército israelí, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Siempre es agradable hablar con el doctor Jesús Macei, profesor universitario y un experto, sobre todo en política internacional y en el caso de Brasil, una alta autoridad. Muchísimas gracias y vamos a ir posteriormente con otros invitados, siempre en el arco de lo internacional y la diplomacia. Regresamos. Gracias.